Fernando, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted por atendernos, por darnos estos minutos y por supuesto su conocimiento. Fernando, se está hablando mucho en los últimos tiempos de bioeconomía del maíz. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de bioeconomía, lo que estamos hablando es un concepto que amplifica lo tradicional de la producción y que le incorpora también los contenidos ambientales y sociales a esta producción. Entonces, lo que estamos hablando es de agregarle valor a las biomasas y esas biomasas convertirlas en productos de mayor valor. En ese contexto, el maíz es un actor central, es el cultivo que más rendimiento tiene en términos de toneladas. Digamos, en año normal, este fue con sequía, en año normal son 50 y pico de millones de toneladas, es un número muy grande, y nos ubica como tercer exportador mundial de este grano, ¿cierto? Después de Brasil y Estados Unidos. Y que además es la base de múltiples cadenas que van desde las proteínas hasta el etanol, los bioplásticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí hay un potencial muy grande que además en el caso de Argentina, en el Congreso del Maizar que se hizo hace pocas semanas, el INTA y el INTA mostraron que tiene la huella de carbono más baja del mundo, ¿cierto? Entonces tenemos mucho producto de muy buena calidad con capacidad de transformarse en muchos otros productos para la exportación y el consumo local. Claro, porque la verdad que podemos hacer muchísimos productos a partir de la materia prima que es el maíz o que tengan derivados del maíz, ¿no? Exacto. Yo te puedo ejemplificar, por ejemplo, este concepto de economía circular que está vinculado a la bioeconomía, ¿no es cierto? Hay plantas en el país que algunas son a escala de cooperativas, otras de empresarios, u otras familiares, ¿no? Como las Chilcas en el norte de Córdoba, donde a partir del maíz, que antes era lo que se producía, se hace por diseño nacional, hay plantas para generar etanol, el 6% de las naftas que nosotros cargamos en las estaciones de servicio es etanol de maíz y un 6% de etanol de caña. Al producir ese etanol se genera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se captura y se utiliza para las bebidas gaseosas. Lo que queda después de este proceso se llama burlanda, que es un alimento para animales, vacas en terminación. Estos animales reciben este alimento. En esos establecimientos suele estar combinada la producción de carne vacuna con carne de cerdo. Se recogen los estiércoles, esos estiércoles van a un biodigestor. Ese biodigestor produce gas y calor. El calor se usa para la generación del etanol y el gas se puede usar como tal o transformar en energía eléctrica, y finalmente lo que queda de ese biodigestor es un residuo biológico, es un fertilizante orgánico que vuelve al campo y reemplaza el 25-30% del fertilizante que hubiéramos comprado. Donde antes había solo maíz, ahora tenés etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía, reemplazo de los nutrientes que vienen con el fertilizante, etcétera. Y para cada una de esas tareas tenés que tener gente especializada, o sea que aumentás la cantidad de gente en el territorio, gente con especializaciones en cada uno de estos rubros, generás muchísima más riqueza. Y bueno, me parece que ese es un camino virtuoso que en cada uno de los pueblos de Argentina habría que replicar. Claro que sí, ¿no? Estamos hablando de valor agregado, de arraigo en territorio, de fomento de empleo. Claro, cuando hablamos de bioeconomía, que es todo esto que estamos diciendo, o sea, agregar conocimiento de múltiples materias a la biomasa, a la materia prima, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de esto que bien mencionabas vos, ¿no? Arraigo de personas con capacidades, digamos, la ciencia tiene que ir a donde se genera y no al revés, porque transportar todas estas cosas es muy costoso. Entonces, la transformación en etanol, la transformación en carne, los estiércoles transformados en energía, etcétera, tienen que estar en un circuito chico, cercano. Y entonces las personas tienen que ir a donde se ocurre esto y no al revés como en otras actividades tradicionales, ¿cierto? Claro. Entonces, hablas de bioeconomía, hablas de desarrollo, hablas de desarrollo federal, el tema de las migraciones, revertirlas hacia las grandes ciudades, hacia ambientes de mayor calidad de vida también, ¿no? Pero que bueno, hay que brindársela, la oportunidad de trabajo, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo nos encontramos en Argentina? Porque bueno, la verdad que es muy interesante todo esto de la economía circular, pero el productor, ¿puede acceder a todo esto? Mira, tal como decía, digamos, hay unidades que lo están haciendo, a veces son cooperativas, a veces
veces son productores, a veces son productores más chicas, pero acá tenés un límite, que hay una ley de biocombustible que le puso un techo a la cantidad de etanol a consumir, y entonces, digamos, si instalar una planta nueva requeriría que también se aumente la cantidad del corte, ¿no? Claro. Esto es factible, es posible, existe la posibilidad, bueno, depende de la decisión política de que, bueno, los intereses petroleros no sean los que primen al momento de las decisiones. Claro, se hablaba hace un tiempito, ¿no?, de tratar de modificar ese porcentaje, pero bueno, finalmente no pasó. Exacto, no solamente no pasó, sino en el caso del biodiesel se redujo a la mitad, ¿no es cierto?, en la ley que salió hace 2 años. Esto que estamos hablando de la bioeconomía, etcétera, yo lo denomino la vaca viva, ¿no? Nosotros tenemos una vaca viva y una vaca muerta. No es que una tiene que prevalecer sobre las otras, quizás las dos, pero está muy claro que la vaca viva está en todo el territorio de la Argentina, la otra está concentrada en algún lugar, son unos pocos miles de puestos de trabajo, acá estamos hablando de 4 millones de puestos de trabajo cuando hablas del agro, y bueno, ese conjunto de elementos me parece que tienen que estar bien claros y favorecer a todos, ¿no? No uno en desmedro de otro. Esa es mi visión. Seguro. Fernando, bueno, se viene trabajando mucho ahora en un observatorio también en huella de carbono. Sí, bueno, este es un elemento importante. El mundo está empezando a cada vez más a requerir esto. Nosotros hace algunos años ya lo veníamos planteando. Y bueno, tal como decía hace un rato, hemos medido la huella de carbono de productos de Argentina, como el maíz, es 60% más bajo que la media global, es el más bajo en términos de huella. En trigo ya se habían aparecido datos parecidos. Ahora, cuando vos usás un grano de bajo huella ambiental, lo que producís con él arrastra esa baja huella, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un pollo que tiene una huella de carbono que es 1/3 del pollo inglés o europeo, y un 70% debajo del pollo brasilero, que es el líder en el comercio mundial de pollo, ¿no? Así que bueno, estas cosas... Mucho tiene que ver, Fernando, la manera de sembrar, ¿no? Exacto, sí, la siembra directa es central en algunos de los aspectos, hay algunas otras cuestiones, pero eso es definitorio, ¿no es cierto? Y eso es una característica del sistema nacional, ¿no es cierto? Argentina está en condiciones de generar una marca país que asocie productos de base agropecuaria con una sustentabilidad en el sistema productivo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es una materia que podemos avanzar. Finalmente, Fernando, bueno, ¿cómo vienen los próximos meses en el sector, no? Bueno, hay una diferencia respecto del año pasado. El año pasado fue una sequía histórica, hacia la década del 20 que no había una sequía tan importante, y en este momento con mucha más agricultura. En aquel momento era más ganadería lo que había, ¿no es cierto? Esa sequía, bueno, es la que hizo que demostró la relevancia que tiene el sector agro para la Argentina, ¿no? Esta falta de dólares, etcétera, está vinculada a esto, y eso es lo que se llama un año niña, ¿no? Los años niña son los que llueven bastante por debajo de la media. Fue una niña muy fuerte, y ahora se revirtió y se está anunciando que va a ser un año niño, ¿no? Hasta ahora eso está por verse, pero todos los pronósticos a nivel internacional, nacional, indican esto, que lo cual las lluvias van a estar por arriba de la media. Eso va a significar mejores rendimientos, una cosecha mejor, en cultivos como de verano, como el maíz y la soja, que son centrales. El trigo, que hoy está en el campo, hay zonas que están muy bien, otras que le faltó un poco de agua todavía. Va a ser una cosecha no tan mala como la del año pasado, ni tan buena como la de hace 2 años, es decir, una cosecha relativamente buena, que se levanta a fin de año, eso, ¿no es cierto? Van a ser los primeros dólares que va a recibir quien gane las elecciones. Perfecto. Bueno, Fernando, le agradecemos mucho este contacto con Protagonistas del Campo Argentino, ha sido usted muy amable. No, muchas gracias y saludo a toda la audiencia y bueno, a disposición para cuando necesite. Gracias, muy amable, hasta luego. Estábamos dialogando con Fernando Vilela, miembro del Consejo Directivo de Maizar, de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino. Protagonistas del Campo Argentino.